Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este espacio para ustedes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Es un inmenso placer para mí compartir con ustedes todas las noches estas excusas maravillosas para el entendimiento, para conseguir que tengamos una Venezuela un poco más cerca de esa palabra que tanto me gusta, que es la intelectualidad. Excusas para la intelectualidad. Eso es Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me gustaría muchísimo que me escribieran un mensaje de texto diciéndome de qué parte del país nos están escuchando. Háganlo a mi número de teléfono personal al 0424 672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. La noche de hoy vamos a estar revisando un suceso histórico venezolano muy interesante. Vamos a estar además con varios invitados, varias personas que nos han enviado sus opiniones y con las cuales vamos a estar debatiendo. Nos referimos al 18 de octubre del año 1945, la llamada Revolución de Octubre en Venezuela. Este 18 de octubre de 1945, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado, podríamos decirlo, así lo catalogan, los historiadores. El golpe de Estado de 1945, también llamada la Revolución de Octubre, que convirtió a Acción Democrática en un partido de gobierno. Acción Democrática recién fundada, Acción Democrática, este partido fundado el 13 de septiembre de 1941, con apenas 4 años de haberse fundado en octubre del año 1945, protagoniza junto con algunos militares, protagoniza lo que será el primer golpe de Estado después de la caída, de la muerte de Juan Vicente Gómez. Y este golpe de Estado, tendrá consecuencias increíbles. Podríamos decir que es un parteaguas de la historia contemporánea venezolana, y que lo que pasó en ese golpe de Estado y en los sucesivos años, llevaron el ritmo de la democracia venezolana y de la falta de democracia en Venezuela por los próximos 50 o 60 años. Entonces estaremos hablando sobre el 18 de octubre, sobre sus personajes principales, y tendremos la participación de algunos intelectuales y políticos importantes. Vamos a estar escuchando al profesor Julio Urribarri, a mi amigo, el periodista, analista político y por supuesto excelente líder social Juan Carlos Fernández. Vamos a escuchar al politólogo Jorge Morán. Escucharemos también a nuestro querido amigo, abogado Benito Quintero, y tenemos también la participación de el exalcalde del municipio de la Gran Caracas, el exalcalde de Caracas, Antonio
Ledesma. Vamos a revisar un poco las consecuencias de este acto y sobre todo vamos a intentar aprender algo. ¿De qué manera nosotros podemos aprovechar el pasado para que la contemporaneidad del mundo que hoy vivimos, esta Venezuela que hoy necesita opciones, bueno, pueda conseguir verdaderas alternativas, ojalá pacíficas, para el cambio político y para el progreso de nuestra nación? Revisando la historia, sin duda conseguimos las excusas suficientes, los motores de acción suficientemente elaborados para el desarrollo de realidades donde no cometamos los mismos errores. Vamos a comenzar por poner en contexto histórico los acontecimientos. Ya desde 1936, luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, su sucesor a la presidencia fue el general Eleazar López Contreras, quien dio, digamos, mayores libertades políticas a los venezolanos, restableciendo por lo menos la libertad de prensa y liberando a una gran cantidad de presos políticos que Gómez había condenado para siempre a las barracas. No obstante, se negó a legalizar el comunismo, bueno, quizás por interesantes alianzas con Norteamérica, digamos, o por también estar pendiente de teorías políticas sindicalistas que le hubiesen hecho un desastre al país en ese momento. Y además expulsó del país a 48 políticos que consideraba un peligro para el orden establecido. Entre ellos estaba Rómulo Betancourt. López Contreras eliminó la reelección presidencial inmediata que había hecho, por supuesto, Gómez para evitarse ese ajetreo de estarse eligiendo muchísimo o estar yendo a elecciones innecesarias porque todas las ganaba, y redujo el periodo de gobierno a 5 años, aplicando la medida a él mismo. Es decir, que a pesar de haber sido electo para un periodo mayor, decidió dar el ejemplo y disponer que tenía que entregar la presidencia en el año 1941, y así fue, se la entregó a quien había elegido su partido, quien era su especie de sucesor político natural, que también era ministro de Guerra y Marina, era el ministro de la Defensa, podremos decirlo ahora, el general Isaías Medina Angarita. Medina Angarita continuó las reformas democráticas. Rómulo Betancourt ya había vuelto al país y en ese año 1941 se le permite fundar Acción Democrática, el que vendría a ser el partido más grande e importante del siglo XX venezolano, lo sabremos. Los comunistas tuvieron que esperar un poco más, pero también a finales de 1945 se legalizó el Partido Comunista de Venezuela. Para entonces el gobierno ya había creado también su propio partido, y este es uno de los principales problemas y hay que prestarle atención. Medina Angarita decide crear un partido estando en el gobierno, un partido que, por supuesto, al igual que hoy lo vemos con el PSV, que hace campañas políticas con recursos del Estado y que se aprovechan de medidas sociales del Estado para hacer campañas políticas, cosa que no debería suceder. Bueno, el Partido Democrático Venezolano, fundado por Medina Angarita, empezó a funcionar. El otro gran partido que nosotros conoceremos, COPEI, es fundado después del 45. Esa será, bueno, otra de las, digamos, tribulaciones que nacieron a partir de esta fecha, de este 18 de octubre del año 1945 que estamos analizando la noche de hoy aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. La libertad de expresión en Venezuela alcanzó en ese momento niveles similares a los de un país democrático común y corriente. Por primera vez existía libertad de expresión y también empezaron a nacer en todo el país sindicatos. Y eso era algo que jamás se había visto en esta nación. Entraba Venezuela al siglo XX, como planteaba el gran ensayista Mariano Picón Salas. 36 años después, cuando muere Gómez, entra Venezuela al siglo XX.
Esta medida de los sindicatos, por ejemplo, y también la libertad de expresión tan exacerbada, donde se permitía utilizar los medios para criticar al gobierno abiertamente, eran algunos de los motivos por los cuales López Contreras, quien seguía estando duro, quien seguía siendo una representación interesante de la política nacional, acababa de terminar de ser presidente y era el líder natural del gomecismo que ya había salido del poder. Bueno, había hecho algunas críticas, sin duda, al trabajo de su sucesor, de Medina Angarita. Sobre todo, imagínense ustedes cuando Medina Angarita en el año 1945 decide decretar como día feriado el 1 de mayo de 1945, lo decide decretar Día Internacional de los Trabajadores, y que ese día no hay trabajo. Eso fue el momento de ruptura definitiva entre López Contreras, el antiguo jefe político de Medina Angarita, y el propio Medina Angarita. Esa celebración, imagínense la manera en la cual pensaba López Contreras, como era de conservador, lo llamó López Contreras, senador de la República, lo llamó una celebración revolucionaria, en el sentido, por supuesto, anticomunista. Este general, que era un anciano, pero todavía tenía aspiraciones de llegar a ser presidente, ¿no? Quería ser reelecto, ser presidente por segundo periodo, utilizó ese suceso del 1 de mayo del 45, esa declaración de día festivo, bueno, para levantar las bancas que todavía estaban a su favor en el Congreso y hacer sonar su posible candidatura como presidente a la República en ese periodo de Medina Angarita que estaba a terminar. Ya iba a llevarse en el año 1946 la entrega del poder, porque Medina Angarita llega al poder en el 41, y en el 46 debía entregar el poder porque eran 5 años la presidencia. Esa maniobra no pasó desapercibida por Rómulo Betancourt, quien estaba muy pendiente de la manera en la que el gomecismo más rancio quería perpetuarse en el poder sin permitir las nuevas generaciones y sin permitir nuevos métodos de elección popular. Tendrían un Congreso amañado, digamos, un Congreso de mayoría gomecista, y no permitían el avance definitivo para que fuesen las personas, los ciudadanos comunes, quienes desarrollaran el proceso electoral, quienes decidieran en la mayoría, sino que el presidente era electo por los diputados en una elección de segundo grado. Aquí las cosas importantes. La división entre Medina Angarita y López Contreras le permite tener el filón de discurso más fuerte y más definido a Betancourt en ese año 1945. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos. Escuchamos los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos con más de este programa dedicado al 18 de octubre del año 1945 aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche poniéndonos al día con un tema de hace más de 80 años. Estamos poniéndonos al día con la celebración o la conmemoración del 18 de octubre del año 1945. Ese golpe de Estado tan interesante que los adecos, durante la mitad de su periodo de existencia, hoy los adecos tienen, más de 80 años de existencia como partido, estos adecos han querido convertir en una bandera revolucionaria. Bueno, les comentaba, les ponía en contexto lo que sucedía, ¿no? Es decir, ya el gomecismo estaba dividido entre un nuevo gomecismo que llamaban el medinismo y que se desarrollaba alrededor del Partido Democrático Venezolano, un partido que se crea en el gobierno con recursos del gobierno, y el gomecismo más antiguo, que es el del general López Contreras. Pero los adecos, los militantes de Acción Democrática, se sentían bastante levantados, bastante inflados, ¿no? Digamos, sentían que eran los responsables de que se hubiesen conseguido tantas avances en materia de las libertades civiles. Pero por más que tuviesen libertad de expresión, por más que se legalizaran los partidos, su principal reclamo era que se realizasen elecciones presidenciales universales, secretas y directas. En ese momento, solamente los venezolanos mayores de 21 años que supiesen leer y escribir, es decir, un 10% de la población, podían participar en elecciones de concejales, los cuales luego elegían a los diputados al Congreso, los cuales a su vez designaban a los senadores, y finalmente las dos cámaras del Congreso elegían al presidente de Venezuela. Pueden imaginarse el filtro increíble que había para poder llegar a la presidencia. Realmente nadie que tuviese el apoyo popular hubiese podido vencer el filtro que había ya impuesto el gomecismo, teniendo a la mayoría de los concejales, teniendo los intereses grabados, por supuesto, de los diputados al Congreso y de los senadores. Bethancourt, que es llamado el padre de la democracia, pero aquí quizás lo ponemos en entredicho en el momento en el que lidera una revolución armada. Bethancourt reconocía que este sistema era, por supuesto, una pared que no permitiría jamás que Acción Democrática, un partido que desde el principio se autodeterminó popular, pudiese alcanzar el poder, porque el sistema de elección del presidente no era por elección popular. Y bueno, de esta manera entendían los adecos que tenían que desmantelar, destruir, desgajar, deshacer el hecho político venezolano, rehacerlo para poder llegar a tener un presidente. Y esto implicaba, por supuesto, desmantelar al presidente Medina Angarita. Medina Angarita se negaba, a pesar de que los debates políticos y la libertad de expresión y los medios de prensa tenían a la exigencia de los adecos todo el tiempo, se negaba en público, por supuesto, a acabar con la rueda, ¿no? Como diría Daenerys Targaryen, a romper la rueda, pero en privado manifestó más de una vez que él estaba de acuerdo con que hubiese una elección popular, solo que el ejército, por supuesto gomecista, no le permitiría jamás que hubiese una elección popular. A pesar, por supuesto, de la negativa de los militares, no existe evidencia que señale que Bethancourt habría considerado el camino del golpe de Estado para lograr sus objetivos, hasta que fue contactado por un grupo de oficiales militares de rango medio, liderados
por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez. Con el nombre de ese señor que también partió en dos la historia de Venezuela, nosotros podríamos empezar a escuchar lo que fue, por supuesto, este episodio y las opiniones de nuestros invitados, estas opiniones que tenemos aquí ya grabadas y preparadas para que ustedes las escuchen de nuestros analistas. El señor Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Fundó en el año 1945 la Unión Militar Patriótica y así, desde allí, planificó el derrocamiento de Medina Angarita. Esta Unión Militar Patriótica estuvo conformada inicialmente por 13 oficiales. El número de conspiradores creció luego aproximadamente a 150 en la víspera del golpe. Sus razones para conspirar fueron resumidas por el mismo Pérez Jiménez en el exilio en el año 1983, cuando dijo que los nuevos oficiales eran escasos y mal preparados. Había rumores de que el ejército sería convertido en una policía nacional. Los sueldos eran bajos y los oficiales al mando no querían preparación militar moderna. En resumen, podríamos decir que Pérez Jiménez se quejaba de que el ejército no estaba modernizado y de que se estaba quedando atrás al respecto de otras naciones suramericanas. ¿Pueden imaginarse ustedes la cosa tan diferente, los intereses tan diferentes que unieron a Rómulo Betancourt, que era el líder de un partido que pedía elecciones para todos, y a Pérez Jiménez, que había convencido a los militares de que se estaban quedando atrás y que tenían que ser una potencia militar moderna? Ay, vaya, son las cosas de nuestro partido. Pero hay un elemento que debemos de reflexionar antes de que escuchemos a nuestros invitados, y es la presencia de un outsider, alguien que estaba intentando conseguir que hubiese una unión, digamos que hubiese una posibilidad de cambio. Medina Angarita tenía unos planes diferentes, por supuesto, a los de Rómulo Betancourt y a los de Pérez Jiménez. Él tenía un sucesor presidencial. Descartó a Arturo Uslar Pietri porque no era tachirense. Pueden imaginarse ustedes eso, porque no era andino. Y entonces eligió a un hombre curiosísimo, a Diógenes Escalante Ugarte. Un hombre del cual hay mucho que decir. Hay una novela maravillosa que se llama El pasajero de Truman, donde se cuenta este capítulo de la historia venezolana. Diógenes Escalante nació el 23 de octubre del año 1877 y falleció en Miami el 13 de noviembre del año 1964. Este señor Diógenes Escalante, desde hacía varios años se desempeñaba como embajador en Washington. Al enterarse, Betancourt y Raúl Leoni viajaron a Estados Unidos para entrevistarse con Escalante. Y este les aseguró que durante su gobierno aprobaría las elecciones presidenciales universales, directas y secretas, que era exactamente lo que los adecos estaban reclamando. Con esta promesa, Betancourt se comprometió a apoyar al candidato presidencial que propondría Medina, sin sospechar que en agosto de 1945 Diógenes Escalante perdería la razón abruptamente al regresar a Venezuela. Se volvería loco de un día para otro, volviéndose un hombre que no podía tener el poder. Entonces abandonó la política en agosto del 45 y se dedicó a pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. El presidente Medina propuso entonces a su ministro de Agricultura y Cría, Ángel Biagini, en lugar de Escalante. Pero este no contó con el favor de Betancourt y entonces se activó de nuevo, se creó el espacio perfecto para que hubiese un golpe de Estado. Betancourt
retomó sus conversaciones con Pérez Jiménez y decidieron derrocar a Medina Angarita. Ahora sí estamos en contexto, por lo menos preparados para poder escuchar las opiniones y las descripciones que van a hacer nuestros analistas. Como les digo, tenemos como invitados esta noche, tenemos palabras del profesor Julio Urribarri, tenemos palabras de Juan Carlos Fernández, del politólogo Jorge Morán, de el ex alcalde de la ciudad de Caracas, el señor Antonio Ledesma. Tenemos palabras de un político de larga data dentro de COPEI, nuestro querido Benito Quintero, que hoy milita en el partido Fuerza Vecinal. Y estos hombres, muy inteligentes por supuesto, tienen una manera de ver el país que es sin duda interesante y que no debemos de perder la oportunidad de escuchar. Pero eso lo haremos al regreso. Primero vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y yo me voy a deleitar leyendo sus opiniones. Escríbanme al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Díganme, ¿ustedes opinan que fue un error de Rómulo Betancourt iniciar ese proceso de lucha a través de la violencia? ¿No debieron dar el golpe de Estado? Denme sus opiniones al 0424-672-3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche, analizando ese 18 de octubre del año 1945, cuando se dio el golpe de Estado que derrocó al presidente Isaías Medina Angarita. Vamos a comenzar nuestras opiniones de esta noche escuchando lo que diría el profesor Julio Urribarri, un excelente analista político de Maracaibo y por supuesto un profesor en toda la ley, hoy presidiendo la comisión del centenario de Carlos Andrés Pérez en el estado Zulia, y agradecido de verdad por su participación en este programa especial dedicado al 18 de octubre de 1945. Buenos saludos, calurosos saludos. Bueno, mira, con respecto al 18 de octubre hay, yo diría que dos enfoques que se hacen, ¿no? Uno de los enfoques es dudar que fue una verdadera revolución para ese entonces. Y la otra que fue un movimiento cívico-militar con características propias de estos movimientos que se dan en las sociedades y que no tuvo nada de revolucionario, ¿no? Es mi opinión muy personal y de acuerdo a los conocimientos obtenidos y los análisis que se hacen con respecto a este movimiento estructurado para producir momentos estelares que marcaron una época, porque allí hubo un quiebre
con las llamadas dictaduras, ¿no? Recordemos que veníamos del gomecismo, a López Contreras, Medina Angarita se les acusaba de gomecistas y por lo menos dilataron un poco en ejecutar algunas políticas que le fueron recomendadas, sobre todo a Medina Angarita, para ir en avance y a instaurar el paradigma de la democracia. Particularmente creo que sí fue una revolución, que no fue una revolución sangrienta como la Revolución Francesa, donde le cortaban las cabezas a los monarcas para demostrar que la sangre no era azul, sino que era una sangre igualitaria. ¿Por qué digo que sí tiene características serias de una revolución? Primero, que era revolucionario para la época, las nuevas ideas que se instauraron allí. Era revolucionario el voto de la mujer, que anteriormente era un voto censitario y por primera vez tuvo la oportunidad de participar en un proceso eleccionario por la voluntad popular. Era revolucionario, por ejemplo, que los mayores de 18 años votaran. Era revolucionario que todo el colectivo tenía derecho a participar en algo que venía siendo, por ejemplo, la mujer venía siendo estigmatizada, no tenía derechos importantes para ella ejercer, ni garantías constitucionales que les permitiera salir de ese encierro que produjo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer era cosificada y ni siquiera tenía ese derecho al voto. Y otras características más que hacen pensar, o que por lo menos para mí, repito, aseguro, que fue una revolución, y sobre todo cuando trató de instaurarse el paradigma de la democracia. Por primera vez es un presidente electo por la voluntad popular, como fue el presidente Rómulo Gallegos, y eso para la época era revolucionario en todas las sociedades del mundo, y Venezuela lo logró. De manera que el 18 de octubre de 1945 marca pues un hito revolucionario en la sociedad venezolana y en el estamento político, porque existieron innovaciones y características propias de lo que era una revolución. Si nos ponemos a analizar los elementos que conforman una revolución, con toda seguridad que concluimos que el 18 de octubre significó esto. Y en cuanto a esta pregunta de los posibles errores que se cometieron y que si nos podían servir pues para los correctivos, debo decir que una de las acusaciones fundamentadas y con mucha base que se hizo fue el sectarismo de Acción Democrática para la época, ¿no? Era un partido recién fundado donde todo el poder se circunscribía a esa órbita de Acción Democrática, porque fue quien motorizó en la parte civil, junto con los militares, motorizó la llamada Revolución de Octubre. Entonces, uno de los señalamientos más claros que hacen los historiadores, no lo digo yo, sino que ellos dan fe y han estudiado metodológicamente la evolución de la Revolución del 18 de octubre, y una de esas grandes desaciertos y errores fue el sectarismo. Luego eso se corrigió porque hubo el pacto de punto fijo, porque hubo la participación, lo que se llamó la amplia base, y se le dio piso político, gobernabilidad y gobernanza a lo que fueron los movimientos civilistas de la época, con la interrupción de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, por supuesto. Muy agradecido con el profesor Julio Urribarri por esta maravillosa intervención que nos ha obsequiado para nuestro programa de la noche de hoy. Pasaremos de inmediato a escuchar la visión de un joven politólogo zuliano, nuestro amigo Jorge Morán, quien, expone también un poco el problema político de ese suceso el 18 de octubre del año 1945. Me gustaría saber sus opiniones. Recuerden enviarlas al 0424
993-723597. El 18 de octubre tiene 3 razones que lo originan. La primera es la enfermedad de Diógenes Escalante, el candidato de consenso de las dos grandes fuerzas políticas del momento, el medinismo y Acción Democrática, una joven agrupación entonces conformada por, a su vez, jóvenes políticos con mucha ambición. La enfermedad de Escalante provoca la ruptura de este acuerdo y entramos en la segunda razón, que es las ganas, el deseo de transformación que tenían los miembros de Acción Democrática, digamos la falta de timing, de esperar un momento adecuado. Entonces esto los lleva a aliarse con los militares de mediana categoría que encabezaban Pérez Jiménez, entre otros. Por supuesto, provoca esta revolución del 18 de octubre de 1945, que acelera la llegada de la democracia a Venezuela, que en el acuerdo con el medinismo sería más gradual, ¿no? Pero a su vez la llegada, digamos, de una constituyente, una nueva constitución, provoca también una reacción de estos mismos grupos militares que habían apoyado inicialmente el golpe o la revolución del 18 de octubre, con lo cual derrocan a Gallegos e instalan un gobierno militar, plenamente militar, que luego eventualmente derivaría en la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, ¿qué nos enseña esto? La historia está para estudiarla y aprender de ella. Nos enseña que son importantes, o es muy importante, la capacidad de negociación y de generar acuerdos entre las fuerzas políticas de un país. Por ende, esta capacidad de negociar no debe perderse nunca. El negociar en política es fundamental. No debe entenderse este concepto, esta idea como una derrota para una parcialidad política o rendirse ante otro grupo político adversario, sino simplemente la posibilidad de entenderse. El entendimiento es fundamental para la construcción de proyectos y para, en nuestro caso, la recuperación de la democracia. Excelente reflexión la que nos regala Jorge Morán, politólogo zuliano, y es importante poder darnos cuenta de que si tuviésemos más paciencia, quizás se habrían ahorrado algunas décadas de ostracismo. No le hubiésemos dado el poder a los militares en manos de Pérez Jiménez, casi entregándoselos en bandeja de plata el poder a ellos, los que tienen las armas, los que tienen los fusiles. Ese golpe de Estado del año 1945 que se efectuó un 18 de octubre de 1945 fue quizás adelantado porque Pérez Jiménez había sido arrestado. El presidente fue aconsejado por uno de los veteranos generales gomecistas apodados Chopos de Piedra por los jóvenes oficiales, de que atacara la escuela militar, uno de los focos de alzamiento, y que era controlado por el mayor Carlos Delgado Chalbó. Pero el mandatario se negó, dijo: yo no asesino cadetes. Y se cuenta que Pérez Jiménez dijo algo muy parecido en el medio de la circunstancia que le tocó vivir 10 años después, 12 años después, en el año 1900, el 23 de enero de 1958. También tuvo que preguntarse si iba a masacrar o no a unos estudiantes militares, a unos cadetes militares, a una joven oficialidad que se rebeló contra él.
En ese momento, ese 18 de octubre, pierde Maracay, que era una plaza muy importante. Maracay es el centro de las academias militares en Venezuela y que donde se encontraba buena parte del estamento militar y de las armas lo suficiente para derrocar un gobierno. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos para escuchar el mensaje de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este programa dedicado a analizar el 18 de octubre del año 1945, Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Para esto vamos a darnos entonces la oportunidad de escuchar las palabras que nos obsequió el ex alcalde mayor de Caracas, el político venezolano Antonio Ledesma, sobre este caso, sobre el 18 de octubre del año 1945. La historia indica que el movimiento del 18 de octubre de 1945 se iba a ejecutar por un grupo de militares con la participación o sin la participación de Rómulo Betancourt y Acción Democrática. O sea, era un golpe cantado. Y eran jóvenes oficiales, en su mayoría egresados de academia, que se sentían de una u otra manera relegados por los llamados militares chopuepiedra, que venían de la generación de Juan Vicente Gómez. Rómulo Betancourt lo que hace es darle una impronta civil a esa junta de gobierno. Una junta de gobierno que produjo cambios, el voto de la mujer, el voto de los jóvenes mayores de 18 años, se establece una verdadera democracia con la primera elección directa de presidente, como ocurrió con Rómulo Gallegos después de la Asamblea Nacional Constituyente que presidió Andrés Eloy Blanco. Si alguna lección podemos aprender de ese movimiento fue que fue una junta de gobierno plural, entre militares y civiles, una junta que además firmó un compromiso cuyos integrantes se comprometían a no postularse a ningún cargo de elección popular después de haber cumplido su responsabilidad. Otro hecho importante fue la manera pulcra con que se condujeron o se comportaron. Se pueden hacer observaciones sobre las discrepancias o algunos errores cometidos, o el problema, por ejemplo, que hubo con la iglesia, con el tema de las iglesias relacionadas con las escuelas relacionadas con la iglesia, pero nunca hubo ningún señalamiento de irregularidades administrativas. Creo que un problema, algún error a aprender, es el sectarismo que privó en aquella coyuntura, y ese sectarismo incluso lo asimiló el propio Betancourt, quien asumió una conducta totalmente distinta para el periodo que presidió después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Excelente y sucinto análisis que hace un hombre que fue secretario privado de Carlos Andrés Pérez y acaba de publicar un libro que debemos leer, quiero leer, sobre la vida de Carlos Andrés Pérez en el marco de su centenario. Nosotros vamos a estar también preparando un programa especial dedicado a Carlos Andrés Pérez por su centenario. El próximo 27 de octubre se cumplen 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Vamos ahora a escuchar la voz del abogado y político zuliano Benito Quintero, quien reflexiona, en este caso, en una gran escuela del partido contrario a Acción Democrática, del partido de COPEI, y hoy milita, en Fuerza Vecinal, porque COPEI ha desaparecido como fuerza política en el medio de tantas fuerzas políticas emergentes, y es interesante tener una voz disidente, no una voz de un analista simplemente o de un partidario de Acción Democrática, sino una voz disidente. Vamos a escuchar a Benito Quintero. Mi opinión muy personal, el golpe de Estado del 45, propiciado por
la oficialidad media, una parte de las Fuerzas Armadas y la dirigencia de Acción Democrática tuvo como propósito generar cambios en la política petrolera y agraria del país e instaurar un sistema democrático de elección popular, una nueva constitución a través de la Asamblea Nacional Constituyente convocada en el 47 y elegir, como en efecto se eligió por primera vez, un presidente en Venezuela por la vía del voto universal, directo y secreto, como fue electo Rómulo Gallego. Lo que podemos aprender, errores y aciertos, es que esa junta de gobierno no fue lo suficientemente amplia como para sostener un sistema democrático que apenas estaba en su preámbulo, y por eso no se mantuvo y dio al traste con el golpe de Estado que llevaron a cabo Cabo Chalbó y Pérez Jiménez en el 48, defenestrando del poder al primer presidente electo, que fue Rómulo Gallego, de manera tal pues que eso, haber dejado a COPEI y al Partido Comunista y a otros factores fuera de la plataforma y de la estructura de la Junta de Gobierno, así como a ciertos sectores del mundo militar, dio al traste con una democracia incipiente que protagonizaba hegemónicamente Acción Democrática en ese momento. Lo que podemos aprender de esos errores y de esos aciertos es que para cambiar en Venezuela actualmente las cosas como están, tiene que haber un amplio consenso nacional, no solamente de los partidos, sino de la sociedad civil organizada, y una transición a la vuelta a una democracia plena, de garantías de derechos y de aplicación, observación de una constitución que la haremos cumplir en tanto y en cuanto todos nos comprometamos. Para esos cambios no solamente es necesario la unidad nacional, un consenso, sino también una propuesta país que sea viable para recuperar el aparato económico. Si en aquel entonces la propuesta era una reforma agraria y un cambio en la política petrolera, hoy en día es más profundo por la crisis que vivimos, de manera tal que debemos ser más amplios en materia de participación política ciudadana en los cambios que vienen para Venezuela con el favor de Dios. Agradecemos a Benito por su intervención y también nos apuramos porque nos quedan pocos minutos para escuchar la intervención que nos envió mi amigo, el líder social del Zulia, Juan Carlos Fernández. El 18 de octubre del año 1945, en mi opinión, fue la ruptura con un proceso de apertura y democratización que se venía realizando en el país postgomecista. El gobierno de López Contreras no se parecía al de Gómez, y el de Medina Angarita fue un gobierno que abrió las puertas de la cárcel, permitió el retorno del exilio, intentó trabajar el tema del voto, pero el episodio con Diógenes Escalante, que todavía para mí es un episodio que yo no termino de entender ni de aceptar, habrá que esperar los revisionistas de la historia que logran determinar de la supuesta locura de Diógenes Escalante, que impidió que continuara un acuerdo que se había logrado para votar su presidencia en el Congreso. Ahora bien, la joven Acción Democrática
en esa época tenía ansias de poder. Su alianza con el sector militar rompió con el golpe de Estado, con el tránsito hacia la democracia que venía ocurriendo pacíficamente en el posgomecismo, y abrió las puertas a una juventud militar ansiosa de continuar el pretorianismo en el poder venezolano, el control de las Fuerzas Armadas del poder, y eso se evidenció absolutamente con el golpe de Estado que le dan al maestro Gallegos. Acción Democrática no pudo controlar a esos militares con los cuales se alió para derrocar a Medina, y luego esos militares encabezados por Marcos Pérez Jiménez le proporcionaron a Acción Democrática una persecución histórica en los años en los cuales el señor general Marcos Pérez Jiménez gobernó de facto Venezuela. Por lo tanto, yo opino que fue un error que nos dejó un legado que todavía en este momento se mantiene vigente con el actual gobierno militar cívico que tiene Venezuela, que es un gobierno que tiene a las Fuerzas Armadas como guardia pretoriana, pero también en espacios de poder civil en muchísimas áreas del Estado venezolano. Debemos aprender algo de esos errores del 18 de octubre, entre ellos no vincular a los militares a la diatriba del poder político en Venezuela. Tú vinculas a los militares a la diatriba del poder político en Venezuela y ellos van a terminar pensando a la larga que no necesitan a los políticos para llegar al poder. Por lo tanto, suele ser y ha sido en la historia venezolana un error de los grupos políticos involucrarse con las Fuerzas Armadas para utilizarlas para la toma del poder, y a la larga la experiencia ha sido la más visible, la de Marcos Pérez Jiménez, es que deciden echar a un lado los políticos y quedarse ellos con el poder. La historia republicana de Venezuela está llena de gobiernos militares. Hemos tenido muy pocos gobiernos civiles. Venezuela como democracia fue una excepción, porque la regla eran las dictaduras militares. Por lo tanto, jugar en Venezuela al militarismo, al pretorianismo, es un error que nos aleja de la vía democrática, de la vía civilista. Venezuela no debe, ni el gobierno debería, ni la oposición debería utilizar a los militares para traerlos a la discusión política del poder, porque los militares no son una institución democrática, son una institución probablemente de la democracia en los países donde hay democracia, pero no son una institución democrática. Por lo tanto, su esquema mental no es el respeto a la alternancia, ni el respeto a los derechos humanos, ni nada que tenga que ver con los avances civilizatorios. Las Fuerzas Armadas son instrumentos de guerra, de control interno de los países, y no deben ser utilizados para el poder. Es hora de retirarnos. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, con muchísimo cariño, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por esta red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597. Por favor, sean felices, lean poesía.